Buenas a todos, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a esta clase de Introducción de Anatomía 1. Vamos a ver todo lo que sería los tipos de anatomía que vamos a encontrar, ¿sí? Depende siempre de la línea de la carrera que estén cursando. Generalmente en kinesiología vamos a encontrar 3 tipos de anatomía en los cuales nos vamos a basar durante toda la carrera. Bien, vamos a ver que tenemos que la anatomía, ¿sí?, es la ciencia, ¿sí?, que estudia la estructura o la forma de un organismo, o sea, la morfología. Nosotros en anatomía tenemos un lenguaje particular, ¿sí?, que es el lenguaje anatómico, que es un lenguaje que se utiliza de manera universal. ¿Sí? Acá en la China, ¿sí?, el lenguaje anatómico sería exactamente el mismo. Ahora después en un ratito vamos a ver a qué nos referimos con este lenguaje anatómico. Bien, ¿para qué sirven este lenguaje anatómico? Son términos que sirven para definir, ubicar y orientar cada parte del organismo. ¿Sí? Antes de ver los tipos de anatomía, vamos a ver el lenguaje anatómico. Bien, por ejemplo, acá tenemos una simulación 3D, ¿sí?, en la cual vamos a observar que hay un esqueleto, ¿sí?, toda la parte ósea del esqueleto, y vamos a ver que la parte de adelante del esqueleto lo vamos a llamar porción anterior. La parte de atrás del esqueleto la vamos a llamar porción posterior. La parte de arriba, o la vista desde arriba, la vamos a llamar porción superior o vista superior. Y la vista desde abajo, ¿sí?, sería una vista inferior. Así como tenemos, ¿sí?, este tipo de lenguaje, por ejemplo, si yo acá tengo este hueso del brazo que se llama húmero, ¿sí?, si yo al húmero lo separo del resto del esqueleto, ahí lo vamos a separar, esto es una vista anterior del hueso. Esto es una vista posterior. Esto es una vista superior y esto sería una vista inferior, ¿sí? Pero cuando nos referimos al hueso, después en el capítulo de osteología lo vamos a ver, ¿sí? El hueso tiene una porción, generalmente los huesos largos, obviamente, ya vamos a ver la clasificación en la siguiente clase, va a ser una porción superior y una porción inferior y una porción medial que sería la que está aquí en el medio, ¿sí? Bien. Vamos a ver los sinónimos ahora, ¿sí? La parte posterior o la vista posterior, ¿sí?, de la anatomía también la podemos llamar dorsal, y la parte anterior la podemos llamar ventral, ¿sí? Así que vamos a tener varios sinónimos en cuanto al lenguaje anatómico. Así que no podemos decir la parte adelante del húmero, sino que decimos la porción anterior del húmero o la vista anterior del húmero, ¿sí? Lo mismo con la parte posterior, la superior y la inferior. Y así con cada estructura anatómica, ya sea con un músculo, ¿sí?, ya sea con un hueso o con una articulación, un ligamento, etc. Bien, lo que nos tenemos que dar cuenta también en el lenguaje anatómico es la porción proximal o la porción distal de una estructura anatómica. Cuando hablamos, volvemos otra vez a tener de ejemplo acá el húmero, les pongo la H de húmero. Cuando hablamos, por ejemplo, de la porción proximal del húmero, estamos hablando de la porción que más se aproxima al cráneo. Y la porción distal del húmero es la porción que más se aleja del cráneo. Siempre se toma el cráneo como referencia. La porción que está más cerca del cráneo se denomina proximal y la porción que está más alejada del cráneo se denomina distal. Así también, por ejemplo, con los huesos del miembro inferior. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el fémur, ¿sí?, que es el hueso del muslo, y la parte proximal del hueso sería esta porción más superior y la parte distal del hueso sería la porción más inferior. Siempre teniendo en cuenta que el cráneo estaría más cerca de la porción superior que de la porción inferior. Si todo lo proximal, vuelvo a repetir, hace alusión al cráneo y todo lo distal hace alusión a los pies, ¿sí?
Eso es de manera básica para que entiendan más o menos el concepto del lenguaje anatómico. Bien, vamos a observar que hay tres tipos de anatomía en este caso, ¿sí? La descriptiva, que es la que describe absolutamente todo el hueso, ¿sí? Es aquella que dice que el hueso tiene una cara anterior, una cara posterior, una epífisis proximal, una epífisis distal, después ya vamos a ver todo eso en osteología. Después tenemos la anatomía regional, que es la que divide por sectores, ¿sí? Que también se denomina anatomía topográfica. Por ejemplo, en vez de ver un hueso solo y describir el hueso solo, describimos el hueso con los músculos que lo rodean, con los vasos sanguíneos que lo rodean, etcétera. Es como una anatomía como más completa, básicamente, ¿sí? Pero en kinesiología, por ahí, no la vemos tanto regional, sino más que nada en los últimos años se complementan todas las materias y la vemos de una manera más global, pero en anatomía de kinesio generalmente la vemos como descriptiva. Describimos un hueso, describimos una articulación, describimos un músculo y después unificamos todos los conocimientos, ¿sí? Así que esta básicamente vendría a ser la anatomía que ustedes van a aprender ahora en primer año. Y después tenemos la anatomía funcional, que como lo dice la palabra, es aquella anatomía que la vamos a ver cómo funciona, o sea, la anatomía en movimiento. Esta anatomía funcional o fisiología del movimiento la vamos a ver en segundo año en biomecánica, ¿sí? Pero por ahora la más importante sería la anatomía descriptiva. Bien, ¿cuál sería la posición anatómica ideal para estudiar una simulación 3D, para estudiar un hueso, para estudiar una articulación o estudiar desde un libro? La posición anatómica de referencia es un cuerpo humano mirando al frente, los miembros superiores, o sea, las extremidades superiores, ¿sí? Van a lo largo del tronco, las palmas de las manos miran hacia adelante, los miembros inferiores se encuentran juntos y los pies hacia adelante. Es esta imagen que vamos a ver acá en el simulador 3D. Vamos a sacar todo esto, ahí está. Es esta imagen que estamos viendo acá, ¿sí? Es una persona de pie mirando hacia adelante. Si nosotros le colocamos, ¿sí? Un skin es la piel, claramente vamos a ver a este señor, ¿sí? Mirando hacia adelante, con las palmas de las manos hacia adelante, las extremidades superiores a los lados del cuerpo, las extremidades inferiores, idem, ¿sí? Acá, bueno, hace falta que en realidad genere un movimiento de aducción, o sea que junte un poquito más las piernas, y los pies en posición neutra apoyados sobre el suelo, ¿sí? Ahí los pueden observar bien. Esa sería la posición anatómica. Si nosotros sacamos el skin, vamos a poder observar, ¿sí? A los huesos, claramente. Si ponemos los músculos, observamos los músculos. Por ejemplo, cuando den músculo, ¿sí? Van a ver que les van a decir músculos de la cara anterior del tórax. Bueno, van a tener todos los músculos de la cara anterior, que son estos. Músculos posteriores espinales, son los músculos que están en la zona posterior, en lo que sería la columna vertebral, ¿sí? O, por ejemplo, en los grupos del brazo. Grupo anterior muscular del brazo son estos que están acá. Grupo lateral son los que están en el lateral. Y grupo posterior son los que están en la parte posterior, ¿sí? Generalmente, cuando tengan también que dar examen, les van a preguntar cuáles son los músculos, por ejemplo, de la cara anterior del brazo, cuáles son los músculos de la región posterior del antebrazo, ¿sí? Que ya sería esta porción anatómica más inferior, etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes sabiendo qué es anterior y posterior, ya enseguida se van a dar cuenta y ubicándose en posición anatómica, ¿sí? Esta es la posición anatómica base para empezar a estudiar. Bien, y ahora vamos a ver los planos y los ejes, que acá es donde la gente se me pone nerviosa. Generalmente lo que más cuesta por ahí en anatomía para arrancar a estudiar es ubicarse en tiempo y en espacio, ¿no? O sea, en qué plano y en qué eje se mueve el cuerpo. Si bien en anatomía les van a dar mucha parte teórica de esto, en segundo año lo van a tener que tener muy fresco porque en biomecánica hablamos básicamente de planos y ejes de movimientos de las articulaciones. Pero bueno, así que tienen que arrancarlo a estudiar desde ya, desde primer año. Bien, o sea, ¿para qué utilizamos los planos y los ejes? Para comparar geométricamente las diferentes posiciones del cuerpo, ¿sí? Por eso tomamos como referencias ejes y planos,
¿sí? Y entre el plano y un eje de movimiento se ubican perpendicular o también llamado ortogonal entre sí. En el cuerpo humano vamos a tener 3 planos de movimiento porque nosotros nos manejamos en un espacio tridimensional, ¿sí? Tenemos el plano coronal o plano frontal, tenemos el plano transversal o el plano sagital, les estoy diciendo los sinónimos por las dudas, ¿sí? Perdón, el plano transversal no, este es el horizontal. Transversal o horizontal, ¿sí? Perdón, chiquis. Y el plano sagital o anteroposterior. El plano coronal me divide el cuerpo en anterior y en posterior. Lo vamos a mostrar acá. ¿Cómo entonces es esto que el plano me divide en anterior y posterior? Es un plano que atraviesa al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué se llama coronal? Porque lo atraviesa desde la sutura coronal. Lo atraviesa y lo divide en anterior y en posterior. Ahora les voy a mostrar la sutura coronal. Acá estaría. Por acá estaría pasando el plano coronal o plano frontal. Estaría pasando bien por la sutura coronal del cráneo, ¿sí? Y estaría dividiendo al cuerpo en 2 sectores. Supónganse que esto sería como una línea divisoria acá, ¿sí? Y no solo se claramente divide el cráneo, sino que divide todo el cuerpo en sí. Entonces quedaría 2 sectores divididos, una parte posterior del cuerpo y una parte anterior del cuerpo, ¿sí? Ese sería el plano frontal o coronal. Después tenemos el plano sagital, que en vez de dividirme en anterior y posterior el cuerpo, me lo divide en 2 mitades, ¿sí? Me lo divide en una parte derecha y una parte izquierda, o sea que el cuerpo quedaría dividido así. No se rían de mi precisión de dibujo, ahí está. Quedaría dividido en 2, en una parte supónganse que derecha y en una parte izquierda. Ese sería mi plano sagital y claramente pasa por la sutura sagital de los 2 huesos parietales del cráneo. ¿Sí? Acá hay una sutura, fíjense que es una sutura craneana que es perpendicular a la coronal que vimos recién y nos divide el cuerpo en derecho y en izquierdo. Y después tenemos un plano transversal, que este plano transversal me divide en 2 mitades, en una mitad superior y en una mitad inferior. Fíjense que este plano acá es como que lo está cortando a este maniquí al medio, ¿sí? Fíjense que acá es como que lo atraviesa al medio y divide en 2 partes, en una superior y en una inferior. Y este plano, ¿sí? Entonces lo que hace generalmente es que se mira o desde arriba, desde superior, o se observa desde abajo. Es como si cortara al cuerpo por la mitad, ¿sí? Entonces podemos observarlo o desde arriba o desde abajo. Esta sería una observación de un plano transversal en su parte inferior y esta sería la observación de un plano transversal u horizontal desde su parte superior. Bien, hasta ahora venimos joya con los planos, ¿sí? Acuérdense, el coronal divide en una parte anterior y posterior el cuerpo, el sagital divide en una parte derecha e izquierda el cuerpo, y el plano transversal horizontal divide en una parte superior e inferior el cuerpo. Pero ahora vamos a ver que vamos a encontrar los ejes también que van a estar moviéndose en estos planos. Cada plano tiene un eje particular, así que ahora los vamos a ver a cada uno. Bien, ¿cuáles serían los ejes? También tenemos 3. Un eje sagital, un eje longitudinal y un eje transverso. El eje sagital es el que vemos en color verde. Al igual que el plano sagital, divide el cuerpo en antero-posterior, ¿sí? Atraviesa el cuerpo desde adelante hacia atrás. Y es perpendicular al plano coronal o frontal. O sea que todo movimiento que se genere en el plano coronal o frontal va a estar ligado a un eje sagital. En biomecánica van a ver que la mayoría de la regla es de esta manera, pero bueno, algunas porciones anatómicas a veces varían, ¿sí? Pero en anatomía 1, ¿sí? Ustedes se lo tienen que estudiar de esta manera. El eje sagital es quien acompaña al plano coronal o frontal en los movimientos. Bien,
atraviesa el cuerpo entonces desde adelante hacia atrás. Vamos a ver un ejemplo de movimiento en un plano frontal con un eje sagital. Los movimientos del plano frontal van a ser generalmente la abducción y la aducción. Si ustedes no se acuerdan de este tipo de movimientos, lo pueden encontrar en Movimientos Anatómicos Básicos en la clase de YouTube. Está acá en el canal, así que búsquenla, así refrescan un poquito la memoria si no se acuerdan. Bien, vamos a esperar acá un poquito, vamos a ver la simulación, ahí está. Vamos a arrancar con la abducción del hombro, ahí va. Bueno, fíjense que ya el programa automáticamente me lo pone en un plano frontal. Si bien esta es la vista posterior, esta es la columna vertebral, esto es una abducción cuando separo el brazo de la línea media del cuerpo y la aducción cuando la acerco. Bueno, este es el plano de movimiento. Las abducciones y las aducciones lo vemos desde un plano frontal. Pero ¿por dónde pasa el eje de este movimiento? No pasa de la misma manera frontal, pasa de manera perpendicular, ¿sí? Vamos a ver ahora, con la parte ósea se los voy a dibujar mejor. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que el movimiento era así? Subir el brazo y bajarlo. Esto es un plano frontal, lo estamos viendo desde adelante, pero el eje de movimiento es sagital. Atraviesa el hombro desde adelante y se dirige hacia atrás. ¿Sí? El movimiento que estamos observando es en un plano frontal. ¿Sí? Frontal sería esta línea punteada que vemos acá. Se las voy a dibujar. Ahí está. Esta sería como mi línea de plano, ¿no? La línea cuadrada frontal es donde estamos viendo ahora. Pero el eje, fíjense que atraviesa de adelante hacia atrás este plano y terminan siendo perpendiculares, se terminan chocando entre sí, ¿sí? Entonces, todos los movimientos en un plano frontal van a tener igual a un eje sagital, ¿sí? Esa es la regla que nos tenemos que aprender. Después tenemos, ¿sí?, el eje longitudinal, que son ejes superinferiores que atraviesan el cuerpo desde arriba hacia abajo. Y la regla también es igual. El eje longitudinal va a estar dispuesto, ¿sí?, en todo lo que serían planos transversales u horizontales. Los planos transversales u horizontales nos van a dar la movilidad de las rotaciones. Las rotaciones las vemos siempre en un plano transversal, o sea, las vemos desde arriba o desde abajo. Ahí está. Esto sería una vista frontal, pero acá le vamos a poner una vista directamente transversal. Esto sería un plano transversal o horizontal, como quieran llamarlo. Una rotación, ¿ven? Ahí está. Bien, esa rotación con este plano va a tener un eje que es perpendicular al plano, o sea que se cortan en un punto. Y este eje va a atravesar a la cabeza, vamos a alejarlo un poquito más, así se ve mejor, desde superior hacia inferior. Superior, inferior, ¿sí? Este sería el eje longitudinal o vertical, ¿sí? Y el plano de movimiento sería el plano transversal visto desde arriba o visto desde abajo. Entonces, esta flecha del eje atraviesa perpendicularmente y corta el plano, ¿sí? Entonces, todos los movimientos que están delimitados por un plano horizontal o transversal, como quieran llamarlo, están dados por un... Ay, acá me equivoqué, chicos, espera. Plano horizontal es igual a un eje de tipo vertical o longitudinal. Vamos a ponerle V de vertical. Plano horizontal, eje vertical. Bien. Y después tenemos un eje transverso, ¿sí?, o también denominado lateral, que es un eje que atraviesa desde un lateral al otro, ¿sí?, el cuerpo, y
va a estar dado, también se llama eje frontal, así que lo pueden encontrar como eje frontal al eje transverso, lateral, frontal o transverso es exactamente lo mismo, y va a estar predispuesto para los movimientos de los planos sagitales. ¿Qué movimientos se hacen en los planos sagitales? Las flexoextensiones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer acá una flexoextensión del codo y vamos a ver que automáticamente el programa nos pone en plano sagital, o sea, vista desde costado. Acuérdense que el plano sagital divide el cuerpo en derecha e izquierda, por ende vemos desde un costado el movimiento. ¿Y por dónde va a pasar el eje? El eje va a pasar desde un lateral hacia el otro del codo. Nosotros lo vemos hacia el movimiento, ¿sí? Desde un costado, porque este sería el plano de movimiento sagital, pero el eje sería transversal. Vamos a ocultar todos los músculos, así lo podemos ver mejor. Y el eje va a estar acá. Va a atravesar desde un lateral hacia el otro el codo. Fíjense que la vista del eje es como un eje frontal, ¿sí? Yo les dije eje transverso o transversal, lateral o frontal. El movimiento es visto desde costado, ¿sí? Así que otra vez estamos desde lo mismo, hacemos como el movimiento de costado, un cuadradito como ahí de costadito, que es atravesado por el eje de movimiento que es transversal o frontal, ¿sí? Entonces, plano sagital va a estar totalmente conectado con un eje frontal o eje transversal o lateral, ¿sí? Esas serían las reglas. Bien, y acá tenemos otra vez, ¿sí? Como para cerrar, cómo están predispuestos los planos. El plano sagital, fíjense, acá la chica del dibujo está dividida en dos. Hay una parte que no se ve, como que se ve más oscurita, pero el plano la está dividiendo en dos partes, ¿sí? El plano sagital me divide en derecha e izquierda el cuerpo, el plano coronal me divide en una parte anterior y la parte posterior no se ve porque está dividida por el plano, y después un plano transversal que me divide en una parte superior e inferior del cuerpo. Entonces, acá vamos a ver que el plano sagital, ¿sí? Va a estar atravesado perpendicularmente por un eje transversal o frontal, que fue el que vimos recién en la flexoextensión. El plano coronal va a estar atravesado perpendicularmente por un eje sagital o anteroposterior, ¿sí? Desde adelante hacia atrás, y el plano transversal va a estar atravesado perpendicularmente desde arriba hacia abajo por un eje vertical. Esto básicamente resume todo lo que acabamos de ver recién. Bueno, chiquis, los espero después en la siguiente parte de esta clase de introducción a la anatomía, que vamos a ver osteología. Espero que anden muy pero muy bien, estudien mucho y cualquier duda ya saben dónde encontrarme. Tienen la página Te Ayudo Kinesio o el mail teayudokinesio@gmail.com.